Bien, hermanos, hoy día es miércoles, hermanos, miércoles 24 de enero, hermanos. Miércoles, noche de oración. En las iglesias, no todos los hermanos vamos al templo, ¿no? En la noche para orar, hacer nuestros pedidos, como lo hemos hecho ahora también, ¿no? Eh, Hermanos, estamos en la cuarta lección de este primer trimestre, ¿no? Estamos estudiando el libro de los Salmos. Hoy día, hermanos, el título de nuestra lección ahí está en la pantalla. Por favor, dele una lectura para confirmar que se ve la presentación, pues, ¿no? Por favor, algún hermano, hermana que esté mirando su pantalla, dele una lectura. Defensor y libertador, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano. Así que se ve ahí la presentación y dice defensor y libertador, ¿no? Defensor y libertador. Bueno, algún comentario o alguna pregunta también respecto a este título, ¿no? Que dice defensor y libertador, hermanos, ¿no? A ver qué entendemos por esas palabras, defensor, ¿no? Y Hermano, libertador. Sí, hermano. hermano, la cosa es bien importante, estos dos términos, defensor, libertador. ¿Quién es ese defensor? ¿Quién es el lo que liberta, hermano? Automáticamente pensamos a una persona, esta persona tan importante, tan abarcante es el Señor Jesucristo. Ahora nos preguntamos, ¿de qué nos defiende? ¿De qué nos liberta? Del pecado, de la enfermedad, de los malos hábitos que el ser humano tenemos en este mundo. Y liberta de qué? De los ídolos, de todas las cosas que este mundo nos envuelve a diestra y siniestra. Entonces tenemos a este defensor y libertador que viene a ser el Mesías, el Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Muy bien, hermano, gracias a ti. Ahí está, hermanos, ¿no? La descripción de estos términos, defensor y libertador, hermanos, ¿no? Defensor y libertador, ¿no? Muy bien, hermanos. ¿Algún comentario más, hermanos, respecto a estas palabras, defensor y libertador? Lógicamente referido a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo es que, tal vez las preguntas que puedan surgir es cómo es que el Señor Jesús es tu defensor, hermano? ¿Cómo que el Señor Jesucristo es tu libertador? En la práctica, en tu vida cotidiana, ¿cómo ves al Señor Jesús como tu defensor y como tu libertador? Tal vez alguien quiere contar su testimonio respecto a la aplicación de estas palabras en la vida de un cristiano, ¿no? En la vida de alguien de nosotros, ¿no? Que quiera participar. A ver, hermanos, defensor y libertador. Libertador. A ver, hermanos, estamos rodeados por diferentes dificultades, no adversidades. Necesitamos de un defensor y hay tantos hábitos que a uno lo esclaviza, sobre todo, ¿no? El pecado, ¿no? Y necesitamos pues un libertador y nos estamos refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a estudiar entonces, hermanos, acerca de este tema, ¿no? De un defensor y también a la vez es un libertador. Bien, Hermanito, hermanos. Sí, hermano Marcelín. Dios nos cuida a cada uno de nosotros, pero nunca nos imaginamos cuánto nos ama Dios. A veces nosotros podemos pedir alguna cosa desmedida y a veces resulta justamente lo que hemos pedido. Me recuerdo de David, ¿no? Cuando le vino a hablar el profeta Natán, ¿no? Natán,
le dijo, esto pasó en tu reino, ¿qué debe hacerse con ese hombre? Inmediatamente David dijo, 4 veces debe pagar lo que pagó, merece la muerte, dice. ¿No? Menos mal lo dijo, debe morir, no, dijo, quizás hubiera muerto ese mismo día, porque él lo que pidió, se le dio. Merecía morir, pero se arrepintió. Pero dijo, 4 veces debe pagar, y 4 de sus hijos han muerto. Si ustedes evocan en la historia lo que le pasó, 4 de sus hijos murieron, matándose entre ellos. Y el último que murió justamente fue el que le persiguió, este, del cual él lloró 4 veces, dijo, hijo mío, ¿cómo no quisiera estar en tu lugar? Lloró por Absalón, quien le perseguía. Y entonces, muchas veces tenemos que pedir con cuidado, porque lo que pedimos justamente eso sucede, eso sucede. Y deberíamos pedir aún por nuestros enemigos lo mejor. Un día, yo siempre les conté, quizás, ¿no? Yo alquilaba en Tuyumayo. Y la dueña de la casa no era tan una amigable, ¿no? Aunque nosotros le respetábamos, le saludábamos, estábamos, y justamente ella no nos alquilaba ella la casa, sino que era una hermana de la dueña, su hermana, ¿no? Ella, claro, al costadito tenía su casa, su patio, ¿no? Pero nos alquilábamos a su hermana mayor. Pero antes no se conocía una lavadora que ahora presiona unos botoncitos y aparece, ya está lavado y seco, hasta ya y planchadito te entrega. No, antes no había que lavar las ropas a mano, y lavábamos ropas en el patio, estaba lleno de ropa. Y apareció la dueña, lo tiró al suelo mi ropita. Yo conozco tu ropa, estás haciendo negocio con mi casa, lavando ropa ajena. No le contesté nada, lo recogí mi ropita, pero vi que los cables eran tan viejos y podría haber un incendio porque había chispas que salían de rato en rato. Entonces lo estaba cambiándole con cables nuevos. Por supuesto, yo no lo iba a cobrarle por esos cables, ¿no? Alguien de los vecinos lo avisó, apareció, lo tiró al suelo, todo ello. Pero yo no le increpé nada, solamente le dije lo siguiente. Esta casa no es suya, es del Señor. Si Él quiere, se lo puede dar a quien le parezca mejor. Solamente está usted prestadito, esta casa es del Señor. Y recapacitó y me dijo, esto que estoy haciendo será un pecado, me dijo. Y le asentí la cabecita, me agaché un poquitito, me fui. A la semana cayó en el hospital, tercer día murió. Pero yo no pedí al Señor que lo quitara la vida. A veces cosas nos pasan, pero hay alguien que te defiende, que te cuida y está por encima de las cosas que nosotros pensamos. Esas cosas nos pasan en la vida. Bien, gracias, hermano Marcelino, por el testimonio, ¿no, hermanos? Cosas que suceden en la vida cotidiana. Muy bien, hermanos. Sí, pues estamos todos los seres humanos en esta tierra, ¿no? En medio de este conflicto entre el bien y el mal. Hay muchas dificultades, como son las enfermedades y necesidades que uno tiene que pasar en esta tierra, ¿no? Bueno, y hay una tendencia siempre, ¿no?, a confiar a veces en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad para resolver esos problemas. Y creo que a lo largo de todas las lecciones que vamos estudiando, hermanos, vamos aprendiendo que no debemos confiar en nosotros ni en nuestras capacidades, sino confiar en el Señor Jesucristo. Sobre todo, ¿no? La vida cristiana se centra en Él.
Y creo que, hermanos, sería muy bueno también, ¿no? Darle lectura a lo que dice el espíritu de profecía. Yo tengo aquí al final de la lección el espíritu de profecía y que me parece muy adecuado y es importante, creo, ¿no? Recordar, ¿no? En qué posición nosotros nos encontramos, ¿no? En esta tierra, ¿no? Dice así, ¿no, hermanos? Voy a darle lectura. Dice, cuando Jesús, hermanos, en cierta oportunidad, él estaba yendo con sus discípulos en un barquito, hermanos, y entonces ahí, pues, él estaba durmiendo tranquilo. Entonces, las olas, los vientos, ¿no? Parecía que lo iban a hundir al barquito, ¿no? Y los discípulos estaban desesperados, ¿no? Y no sabían qué hacer, querían resolver el problema, ¿no? Con sus fuerzas, pero no podían, pues. Y se dan cuenta que estaba ahí Jesús durmiendo tranquilo ahí. Entonces ahí vamos a ver, ¿no? Que a Jesús, ¿no? Le despiertan, dice, Señor, despierta, no te da cuidado, nos vamos a hundir. Y el Señor les llamó la atención, les dijo, ¿no? Que no tenían fe, les dice, ¿no? ¿Por qué no tienen fe? Y él llamó la atención, ¿no? Al viento, a la tempestad. Él le dijo que se calmara y se calmó. Pues y todos se asustaron, ¿no? Y dijeron, ¿quién es este que hasta el viento, la tempestad le hace caso? Bueno, entonces, aquí, justo en lo que dice aquí, el Espíritu de Profecía menciona, ¿no? Cuando Jesús fue despertado, dice, para hacer frente a la tempestad, hermanos, se hallaba pues Jesús en perfecta paz. Él estaba en paz, hermanos, descansando. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor. O sea, el Señor Jesucristo no tenía miedo de la tempestad, porque dice, no había temor en su corazón. Jesús, hermanos, confiaba en el poder del Padre. O sea, Jesús como ser humano que estaba aquí en la tierra, él confiaba pues en el poder del Padre. Descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios, ¿no? Y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad, hermanos, era pues el poder de Dios. O sea, el Señor Jesucristo como ser humano, ¿no? Siempre se encomendaba a Dios y en nombre de Dios, pues no, la tempestad se calmó. Dice aquí, así como Jesús, hermanos, reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador, hermanos. Si los discípulos hubiesen confiado en Él, hermanos, en Jesús hubiesen confiado, habrían sido pues guardados en paz. Su temor, en este caso, o miedo, ¿no? De los discípulos en el tiempo de peligro, hermanos, reveló pues ahí su incredulidad. Ojo ahí, hermanos, ¿no? Nuestros miedos están revelando pues que nuestra incredulidad. En sus esfuerzos, hermanos, por salvarse a sí mismos, se olvidaron pues de Jesús y únicamente cuando desesperando, ¿no? Dice, de lo que podían hacer, se volvieron a él, recién no pudo ayudarles, dice, ¿no? El Señor Jesús. O sea, lo que debemos hacer nosotros, que es, hermanos, confiar en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? Nuestro, que queremos resolver los problemas por nosotros mismos, con nuestras capacidades. Ahí está el problema, ¿no? Nos olvidamos de Jesús en todo, incluso en la predicación de la palabra, hacemos estrategias por aquí, por allá, dejando de lado a Jesús y nosotros queremos hacer según nuestra capacidad o experiencia que digamos que tenemos. Y ahí está el problema y no tenemos éxito, pues no tenemos éxito, fracasamos. Después ya, cuando estamos fracasados, recién decimos, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Es que lo dejamos pues al Señor Jesús.
Y comenta aún más, ¿no? Aquí, el espíritu de profecía dice, cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron, pues, los discípulos, hermanos. Cuando las tempestades de la tentación, hermanos, nos rodean y fulguran, pues, ¿no? Ahí los fieros rayos y las olas nos cubren así en forma figurada, ¿no? Con nuestros problemas, ¿no? Como si hubieran fieros rayos que nos estuvieran cayendo, olas que nos estuvieran cubriendo. Así son nuestros problemas, ¿no? Batallamos solos con la tempestad, olvidándonos, hermanos, de que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos, pues, hermanos, en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces, hermanos, recién nos acordamos de Jesús. Y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos pues en vano, hermanos, porque el Señor va a escucharnos y nos va a ayudar. La fe viva, hermanos, en el Redentor, en nuestro Salvador, serenará pues el mar de la vida, ¿no? Se va a calmar los problemas y de la manera que Él reconoce como la mejor, nos librará del peligro, claro. El Señor nos librará del peligro. Ahí están los comentarios, hermanos. Dice, no os alejéis de los brazos de nuestro querido Salvador a causa de vuestras preocupaciones, sino descansad pues confiados y con fe. Pues, ¿qué nos está aconsejando, hermanos? Que descansemos pues confiados y con fe en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él nos ama, hermanos. Él nos cuida, hermanos. Es una bendición para cada uno de nosotros, ¿no? Dios dará, pues, nos dará su paz y su gracia. Él nos dice, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Así nos dice el Señor. Podéis, dice aquí, estar deprimidos. Podemos estar deprimidos, hermanos, a causa de dolencias corporales, pero eso no es una evidencia, pues, de que el Señor no esté trabajando cada día por nosotros. Él, hermanos, nos perdonará, pues, con abundancia. Por eso dice el comentario ahí, ¿no? Apropiaos de las abundantes promesas de Dios. Hay que apropiarnos, hermanos, de las promesas de Dios. Son abundantes esas promesas, ¿no? Jesús, hermanos, es nuestro amigo constante y que no falla el Señor. Y Él quiere que confiemos en Él. Por eso nos dice aquí, apartad vuestra mirada de vosotros mismos. Ahí está la clave, hermanos. Acá dice, apartad. Voy marcando acá esta palabrita. Apartad, hermanos. Importante, ¿no? Apartar vuestra mirada de vosotros mismos. Porque, ¿qué pasa? Generalmente nos miramos a nosotros mismos si tenemos capacidad o no tenemos capacidad. O intentamos, ¿no? Aunque no tenemos capacidad, queremos resolver nuestros problemas nosotros. Por eso dice aquí, no nos miremos a nosotros mismos, hay que apartar nuestra mirada de nosotros mismos. Y entonces, ¿a quién vamos a mirar? Dice, ¿no? Y aquí está la palabrita, dice clave, ¿no? Mirad la perfección de Cristo, dice. Mirad la perfección de Cristo. Entonces hay que mirar a Cristo, que Él es perfecto. Desviad, hermanos, desviad aquí la mirada, hermanos, de vosotros mismos y mirad la perfección de Cristo. Entonces, nuestra mirada que está no centrada en nosotros mismos o en las personas poderosas de esta tierra, hay que desviar, ¿no? Hacia Jesucristo nuestra mirada. Y esto, hermanos, se sintetiza en la experiencia también, pues, de Pablo, ¿no? Pablo, un hombre como nosotros también, él también quería hacer las cosas por sí mismo, pues, ¿no? Y justamente él llega a la conclusión también de que su mirada, por eso él dice, no, su secreto es, hay que contemplar a Cristo, no hay que contemplarnos a nosotros mismos.
Yo quiero hacer el bien, sí, queremos hacer el bien. Prometemos muchas cosas, pero hacemos lo malo siempre. Todo nos sale mal. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestras capacidades, en nuestra experiencia y todo eso. Entonces Pablo por eso expresa, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él dice así, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice él, ¿no? Y él aconseja, ¿no? Contemplen al Señor Jesucristo, ¿no? Pues el contemplamiento del Señor, pues mirándole a él, entonces los problemas se resuelven porque el Señor es pues el todo para nosotros, ¿no? Por eso dice, desviad la mirada de vosotros mismos y mirad la perfección de Cristo. La vida de Cristo, hermanos, es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua. Ahí, hermanos, la confianza no esporádica, ¿no? A veces uno confía y tiene una experiencia, ¿no? De fe, un determinado día, una determinada hora, y eso nos acordamos, ¿no? Sí, pues en tal momento he tenido una ayuda del Señor y contamos nuestros testimonios, ¿no? Pero eso fue un momento, pues, pero nuestra confianza no debe ser momentánea, hermanos, debe ser continua. Continua quiere decir cada segundo de cada hora, de cada día, de cada año, de toda la vida que tenemos. Nuestra confianza debe ser continua y también aquí dice apacible. Así debe ser nuestra confianza en el Señor. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida pues a su fuerza. Tu ignorancia está unida a su sabiduría. Tu fragilidad, hermano, hermana, está unido al eterno poder del Señor Jesucristo. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti mismo, hermano, sino mirar a Cristo, así nos dice el comentario. Piensa en su amor. Pensemos entonces en el amor del Señor, en la belleza y perfección de su carácter de nuestro Señor. Cristo es, pues, o bueno, Cristo en su abnegación, hermanos, en su consagración, en su compromiso, hermanos, para salvarnos. Cristo en su humillación. Hay que mirar a Cristo, no como él tuvo una vida abnegada, hermanos. Es importantísimo. Esa palabrita, hermanos, abnegada, es importante, hermanos. ¿Qué cosa es la abnegación, hermanos? ¿Qué es abnegación, hermanos? Cristo, hay que verlo a Cristo en su abnegación, ¿no? Entonces, abnegación, hermanos, entiendo como que él podría haberse mostrado en esta tierra, yo soy vuestro Dios, vuestro creador, y así que puedan servirme a mí, pero no, hermanos. Él, aunque es nuestro Dios también, pero él como ser humano aquí dijo, no he venido a que me sirvan, sino a servir he venido, y así ha, ha dado su vida por nosotros, aunque su cuerpo se resistía, pero él dijo, Padre, que sea tu voluntad, no lo que yo quiero. Entonces, eso se llama abnegación, hermanos. No hacer lo que queremos hacer, sino lo que Dios dice que hagamos. Entonces, hacemos eso, ¿no? A veces tenemos que dejar nuestro propósito, nuestros gustos, todo tenemos que dejar y hacer lo que Dios dice. Eso se llama abnegación. Cristo entonces era abnegado y nosotros también debemos ser abnegados. Hay que mirar pues a Cristo en su abnegación. Hay que mirar a Cristo en su humillación. Manso, humilde, hermanos. Él no se mostraba a sí mismo, ¿no? Como que él podía hacer las cosas, ¿no? Como Dios no se mostraba así, sino él se mostraba humilde, dependiente, humildemente, obediente a los mandamientos de Dios hasta la muerte en la cruz del Calvario. Eso es humildad, hermanos. Esa palabrita, humillación. Y Dios está siempre con los humildes, no con los orgullosos, soberbios, no. Hay que mirar a Cristo en su pureza, hermanos, en su pureza. Hermanos, Cristo era puro en su santidad, hermanos.
hay que mirar así. Y el Señor, gracias a su sangre derramada en la cruz, Él nos perdona de pecado. El Señor dice, ¿no? En su palabra, en Isaías dice, "No, vengan a mí, vamos a hablar, vamos a hacer cuentas. Por más que vuestro pecado sea negro, sucio, como un trapo sucio, o sea, rojo, como carmesí, ¿no? Yo lo voy a convertir vuestro corazón como blanco, como una blanca, puro, como la nieve, blanco, así. Entonces, hay que mirar, Cristo es el único, ¿no? Puro y santo, y el Señor, Él puede hacer eso. Ven, vamos a conversar. Cuéntame las cosas que te está pasando. Tu pecado, por muy negro que sea, yo lo voy a emblanquecer como la blanca lana, dice. Ahora, si tú quieres, pues vas a tener ese beneficio, ¿no? Pero si no quieres también, ahí está, toma tu decisión. Tenemos que decidir, pues, hermanos. Hay que mirar a Cristo en su incomparable amor, hermanos. ¿Quién puede tener, pues, ese amor? Solamente Cristo. Él es la fuente de amor, hermanos, ¿no? ¿Cómo es que Él ha podido dar su vida por nosotros que no merecíamos nada, hermanos? Merecíamos la condenación, pero Él, por su amor que Él tiene, que es fuente de amor, hermanos, Él hizo todas las cosas. Tal es el tema que debe contemplar el alma. Así que nosotros tenemos que contemplar eso de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que contemplar, hermanos, cada uno de nosotros, a Cristo en su abnegación, en su humillación, en su pureza, en su santidad, hermanos, en su incomparable amor, hermanos. Hay que mirar a nuestro Señor Jesús, amándole, imitándole, hermanos, dependiendo enteramente de Él, es como vamos a ser transformados, pues, hermanos, a su semejanza. Es decir, ese es el comentario, hermanos, miren, del Espíritu de Profecía. Qué interesante que va dando respuesta a las preguntas que nos hemos formulado inicialmente, ¿no, hermanos? Bueno, pero hermanos, ahora justamente vamos a desarrollar nuestra lección, ahora sí, en esa base, ¿no, hermanos? Ahí está. El título de nuestra lección es Defensor y Libertador, hermanos. Y ahí la lección nos dice que leamos Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículos 1 al 4, hermanos. Toma tu Biblia, hermano, hermana, la versión que tú tienes, lee, hermano, ese texto bíblico. ¿Saben, hermanos? El aprendizaje se realiza, ¿cuándo es que se realiza el aprendizaje, hermanos? Cuando tomamos un cuaderno, un papel, un lapicero y anotamos aquellas cosas importantes que estamos estudiando. También ahí está nuestra Biblia para comprobar si es así o no es así, también, ¿no? Entonces, vamos evaluando todo ello. Entonces ahí participamos, si no entendemos, preguntamos. Es ahí donde aprendemos, el aprendizaje se da. Porque cuando solamente escuchamos y estamos en la camita sobre todo, entonces nos da sueño y nos dormimos y despertamos cuando ya terminó todo el estudio. Entonces suele suceder. Por eso hay que participar, hermanos. Entonces por eso nos dice aquí, lee, dice, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4. Y la pregunta que hay que contestar, hermanos, es aquí donde uno reflexiona, piensa, dice, ¿no? Dice la pregunta, ¿cómo describe Pablo la historia del Éxodo? Entonces nos está preguntando acerca de la descripción, hermanos, ¿no? Que hace Pablo en este libro de 1 de Corintios 10, en los primeros versículos. Entonces debe estar describiendo qué cosa, la historia del Éxodo. Y queremos saber cómo está describiendo Pablo la historia del Éxodo. Hermanos, esta palabrita Éxodo, ¿qué viene a ser, hermanos? Éxodo, ¿qué significa Éxodo, hermanos? Salida. Muy bien, Éxodo, ¿no es cierto? Es justamente, ¿no? Esa salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? La liberación, ¿no es cierto? Cómo son libertados y entonces tienen que caminar por el desierto, ¿no? Para llegar a la tierra prometida y ese caminar, ¿no es cierto? Saliendo en libertad a la tierra prometida, eso se llama, ¿no? Ese camino de dificultades y problemas que había, no había agua, no había comida,
bueno, el sol quemaba, bueno, en el desierto, pues imagínate, hermano. Salida en Entonces, mancha, hermano. es, Salida en mancha, o sea, cantidad. entonces ese caminar en cantidad, la gente ahí, eso, ese caminar con dificultades, eso se llama éxodo, el éxodo, decimos, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, como sabe el Antiguo Testamento, ahí él escribe, pues, en esta carta a los Corintios, ¿no? Acerca de ese éxodo, ¿no? Pero vamos a ver de qué forma lo describe eso. Y hay otra pregunta que dice, qué lección espiritual busca enseñar con ella? Entonces, ahora lo que tenemos que analizar es, a ver, una lección, quiero aprender una lección espiritual. Entonces, ¿qué lección espiritual pues busca enseñar? ¿Qué cosa es lo que quiere enseñarnos? El apóstol Pablo, no escribiendo esa carta en 1 Corintios 10, ¿qué nos quiere enseñar, no? Con esta historia del Éxodo. Entonces, ahí es donde entramos entonces a leer la Biblia, ¿no? 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4. Y ahí dice, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, porque no quiero, hermanos, no quiero, dice, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron pues bajo la nube y todos pasaron el mar. Empieza así, hermanos. Cuando uno lee de repente sin ningún, de repente no tiene uno una base, diremos, ¿no? De conocimiento del Antiguo Testamento, de lo que pasó realmente con el pueblo de Israel, no vamos a poder entender qué está diciendo acá, ¿no? El apóstol dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿no? No ignoren, hermanos, que nuestros padres, ¿no? Todos nuestros padres estuvieron pues bajo la nube. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? Dice que nuestros padres, ¿no? Estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A qué se está refiriendo? Y todavía dice el 2, y todos, dice en Moisés, fueron bautizados en la nube. ¿Cómo eso es de bautizados en la nube, hermanos? Bautizados en el mar, dice, ¿no? Y el 3 dice, y todos comieron, dice, el mismo alimento espiritual, hermanos. ¿A qué se refiere, hermanos? Dice que nuestros antiguos padres, ¿no? Han comido el alimento espiritual, todos, el mismo alimento han comido, hermanos, un alimento espiritual. Y todos también bebieron, dice, la misma bebida espiritual. ¿Cuál es ese alimento espiritual? ¿Cuál es esa bebida espiritual? Porque bebían, dice, de la roca espiritual. Así entonces, de la roca espiritual. Y la roca espiritual, dice, le seguía. Y la roca era Cristo. Miren, aquí va Hermano, identificando que la roca, dice que era Cristo. Y la roca hermano, espiritual le seguía. Sí, hermano, hermana, pueden preguntar, pueden comentar, hermano. aquí nos damos cuenta, hermano, todos los que salieron, comieron toditos igualitos. La comida era común, la bebida era común, el vestido seguramente también igualito. En el desierto, hermano. Ahora, ¿qué estamos nosotros? Estamos comiendo lo que nos gusta y tomamos lo que nos gusta, cada cual por su lado. Eso es común, no es, hermano. Entonces, esos son bebidas espirituales, comida espiritual. Desde luego, comida espiritual es ¿quién? El Señor Jesucristo. En este caso, ¿qué? Nuestro estudio de cada mañana, de cada día. Estamos ahí, entonces eso vendría. Y todos somos así. Ahí está la cosa, la pregunta. Estamos en Chile, estamos en Puno, estamos en Cusco, estamos en Lima, todos igualito estamos comiendo, estamos viviendo y nuestro vestido es como Dios lo manda o cómo es. Son preguntas que debemos hacernos cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Hermano, Muy justo bien.
Muy bien, hermano. Hermano, Una sí, cosa es salir todos, una cosa es estar el mismo día saliendo y estar bajo la nube, pasar el mar. Y otra cosa es cuántos llegaron a donde partieron, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo, creo, no está hablando de alimento material, ni la ropa, que no. Pero ya, estamos, ¿no? En una mañana de estudio. El hermano Celso se enfoca de esa manera, yo también me enfoco, ¿no? O de otra manera, ¿no? Lo que está queriendo decir, pero seguro hay explicación para todo esto. Amén, justamente, hermano. hermanos, justamente ahí está la pregunta, ¿no? Justamente la pregunta que se ha hecho dice así, pues, ¿no? ¿Cómo describe Pablo la historia del Éxodo? Estamos viendo ahí cómo, ¿no? Está describiendo ahí la historia del Éxodo. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué lección espiritual busca enseñar con ella? O sea, ¿qué cosa es lo que tenemos que aprender con Hermano, esta lección? ¿No? Sí, hermana. yo quisiera compartir con ustedes un comentario respecto justamente a, a estos versículos. Y bueno, primeramente decir que aquí en este capítulo en especial no solamente habla de esto, sino que más adelante les advierte a los corintios acerca de la idolatría. ¿Ya? Y les voy a leer, dice, el apóstol expone ante los corintios el ejemplo de la nación judía de antaño para disuadirlos de la comunión con los idólatras y de la seguridad en algún camino pecaminoso. Por milagro cruzaron el Mar Rojo donde fue ahogado el ejército egipcio que los perseguía. Para ellos este fue el bautismo típico, el bautismo que nosotros cuando nos sumergimos en el agua, hermano, ese. El maná del que se alimentaban era un tipo de Cristo crucificado, el pan que bajó del cielo y los que de él comían vivirán para siempre. Cristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia cristiana y de los arroyos que de ahí surgen, beben y se refrescan todos los creyentes. Esto tipifica las influencias sagradas del Espíritu Santo dado a los creyentes por medio de Cristo, pero que nadie presuma de sus grandes privilegios o de su profesión de la verdad. Ellas no aseguran la felicidad celestial. Es decir, aquí eh, no todos se salvaron, como decía nuestro hermano Chura, no todos llegaron finalmente a Canaán. Nosotros podemos presumir de que estamos bautizados, de que estamos en comunión con Dios, pero esto es algo que nosotros debemos eh, de lo cual nos debemos alimentar diariamente, no es algo que nosotros ya tengamos ganado y por hecho. O sea, Jesús ganó la salvación por nosotros, pero nuestra lucha es día a día. No debemos dar por sentado de que vamos a ser salvos por el simple hecho de haber recibido el bautismo y el alimento. Ujú. Muy bien, gracias, hermana. Bueno, se va aclarando cada vez más nuestra lección, ¿no, hermanos? Bueno, sí, pues, hermanos, todo lo que ustedes están diciendo, eso es cierto, hermanos, ¿no? Vuestras participaciones no están dando, bueno, entendimiento, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a seguir, ¿no? Redundando en esto para entender mejor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, dicen, ¿no? O sea que aquí el asunto es que nosotros no ignoremos, hermanos. Todo esto, lo que estamos estudiando, hermanos, es para no quedar en la ignorancia, hermanos, en la ignorancia. O sea, en otras palabras, hermanos, eh, lo que ha pasado con el pueblo de Israel, hermanos, si vamos a hacer una comparación con lo que nosotros estamos pasando, hasta cierto punto podríamos decir que es idéntico, es lo mismo, hermanos. Ahorita, en este instante, nosotros estamos en un éxodo, ahorita en este instante, tan igual como el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Nosotros de dónde hemos salido? Nos ha sacado del pecado, nos hemos bautizado y así, estamos yendo así como en el desierto, con las necesidades, pruebas que hay y todo eso. ¿A dónde estamos dirigiéndonos? ¿A dónde Dios los estaba llevando, no? Al pueblo de Israel, a la Canaán terrenal. Y ahora
Nosotros, ¿a dónde estamos yendo? Pues a la Canaán celestial, ¿no? Es idéntico, hermanos, es idéntico. Entonces, por eso es que toma, ¿no? Esta figura, ¿no? El apóstol Pablo, inspirado, por supuesto, por Dios, para hacernos entender, hermanos, ¿no? Las cosas que estamos pasando, ¿no? Y se habló, hermanos, acá de comida se está hablando, y aquí vemos que justamente el pueblo de Israel comió pues maná, la misma comida que Dios les dio del cielo, preparó Dios comida en el cielo, y cada mañanita les daba maná y todos comían el maná. Y el mismo Señor Jesucristo dice, ¿no? Yo soy ese pan de vida que he venido del cielo. El que me come a mí, mi carne, mi sangre toma, entonces va a tener vida eterna, pues, ¿no? Ese es verdadero alimento, dice. En otras palabras, hermanos, como bien lo decía nuestro hermano, ¿cuál es ese alimento espiritual? ¿Cuál es esa bebida espiritual? Es pues, esto, hermanos, lo que estamos estudiando cada día, cada mañana. Es como el maná, pues de cada mañana que está cayendo, es el folleto Escuela Sabática, y toda la, ¿cuántos millones somos, no? En este mundo, ¿no? Que pertenecemos a la iglesia, hermanos. Tenemos pues el mismo folleto y estamos comiendo el mismo alimento en los diferentes idiomas, pero el mismo alimento. O sea que Dios, a través de Cristo, ¿no? Saliendo de Egipto, Él es el que los ha libertado, Él es el que les alimentaba, no solamente materialmente, sino espiritualmente, ¿no? Les enseñaba, ¿no? A pesar de las dificultades, a confiar en Dios, pues, ¿no? En Dios. Bueno, más o menos en el fondo es eso lo que ustedes han comentado, hermanos, pues eso yo también entiendo así, porque no quiero, hermanos, entonces que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, hermanos. Y realmente, literalmente, hermanos, como había sol ahí en el desierto, les quemaba. Entonces Dios pues puso una nube como paraguas, hermanos, para que no les quemara pues a los israelitas. Entonces, nuestros antiguos padres pues han andado así por el desierto bajo la nube. Y es igualito, ahora también Dios nos protege, hermanos. Ese sol que viene a ser las dificultades, pues el Señor nos ayuda a tener esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad, hermanos. Y todos pasaron el mar, hermanos. Y eso también literalmente, pues, ¿cómo es, hermanos? Se ha abierto el mar, pues. Han pasado el mar, hermanos. ¿No? Entonces, y así es que nosotros también con su mar de dificultades tenemos, y así por la fe estamos pasando, pues hermanos. ¿Y a dónde estamos yendo? A la Canaán celestial. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, como bien lo describió ahí la hermana Mónica, ¿no? El bautismo, pues, en la nube y en el mar, dicen, ¿no? Porque ellos pasaron también esa experiencia, pues, de compromiso, ¿no? De fe en el Señor. Y cuando uno se bautiza también, pues es de igual manera, hace un compromiso con Dios y así simbólicamente uno es sepultado dentro del agua, ¿no? Y sale como hijo de Dios. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, hermanos. Ahí está. Recuerden ustedes que no había agua, y el Señor le dice a Moisés, ya que golpea la roca o que hable a la roca para que salga agua. Y de la roca salía agua, pues bastante. Y realmente esa roca es un símbolo, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Él siempre ha estado, el Señor Jesucristo. Él es el que les ha guiado, pues, ¿no? Y les ha instruido, capacitado. Han vencido las dificultades en el desierto del pueblo de Israel. Claro que al final, los que han llegado, bien la pregunta que hizo o el comentario, ¿no? Apenas lograron entrar, pues, dos personas, ¿no? Caleb y Josué a la Canaán terrenal. Los hijos de ellos, ¿por qué, hermanos? Porque perdieron la fe, no confiaron. Y nos está recordando acá todo esto, hermanos, para que no cometamos ese error de no desconfiar de Dios, hermanos. Porque por desconfianza ellos dijeron, ¿cómo nos has traído acá? Nos van a vencer, son gigantes y todo eso. Y Caleb y Josué decían, pero Dios está con nosotros, en nuestro lado, Él va a vencer, pues no, ¿qué se preocupan ustedes? Vamos. Y entonces ellos no creían, pues, no, ¿cómo vamos a seguir? Como hoy en día muchos hermanos se pueden desanimar.
¿Qué vamos a estar aquí predicando, predicando? ¿Para qué vamos a poder? ¿Qué vamos a hacer? A veces uno desconfía y se queda pues así, ¿no? 40 años se quedaron ahí pues hasta que esa generación muriera y la nueva generación con Josué entró pues a la Canaán terrenal. Eso mismo está pasando hoy en día también, ¿no? No estamos en este éxodo y estamos caminando. Y hay que tener fe, hermanos. El que vence, el que da victoria es pues el Señor Jesús, es la roca, ¿no? Bueno, y también el Salmo, hermanos, 114 repite la misma cosa, hermanos. Lee Salmo 114, dice, esto la pregunta y dice, ¿cómo se describe poéticamente? Lo que ya hemos comentado, hermanos. Entonces ahí dice, ¿cómo se describe poéticamente? Acá voy marcando, hermanos, aquí. ¿Cómo se describe poéticamente aquí la liberación divina? Y aquí está hablando, hermanos, del título que tenemos, ¿cómo es que Dios libera? Pues, ¿no? Liberación divina, ¿no? Acá, del pueblo de Israel, de Egipto. ¿Cómo es que libera Dios, ¿no? Al pueblo de Dios de Egipto, ¿no? De la esclavitud ahí. ¿Qué dice Salmo 114? Una lectura rápida le damos aquí. Dice así. Cuando salió Israel, hermanos, Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, dice, ¿no? Entonces aquí, hermanos, está mostrándonos al pueblo de Israel, este nombre, ¿no? De este pueblo elegido. Israel, hermanos, pues es el nombre también de Jacob. ¿Recuerdan ustedes cuando Jacob luchó contra un ángel y se agarró del ángel fuertemente porque era el Señor, dice, y no lo quería soltar, ¿no? Él decía, no, Señor, no te suelto, no, si no me bendices, no te suelto. Suéltame, le dice, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Cómo te llamas? Le dice, me llamo Jacob. ¿Qué significa eso? Engañador, mentiroso, pecador. Entonces ya no te vas a llamar Jacob, sino te vas a llamar Israel, ¿no? Israel, ¿no? El pueblo de Dios, ¿no? Padre de muchedumbre, ¿no? Entonces, el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Entonces dice, el pueblo que estaba ahí, pues no en Egipto, era el pueblo de Israel. Y dice, salió pues Israel de Egipto, o sea, la casa de Jacob, no está haciendo alusión al nombre, no Jacob, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, porque Egipto era pues el pueblo extranjero y de ahí, está hablando ahí del pueblo de Israel como la casa de Jacob, ¿no? Judá vino a ser su santuario, dice. Entonces, habían pues 12 tribus, hermanos, ¿no? Y una de ellas era Judá. Y está haciendo mención aquí que vino a ser su santuario. Judá vino a ser su santuario. Porque, hermanos, aquí todo esto tiene significado, pues, porque de allí, del pueblo de Judá, sale pues nuestro Señor Jesucristo. Él era judío, el Señor Jesucristo. Ahí estaba en Judá el santuario, dice, ¿no? Ahí. E Israel su señorío. O sea que el Señor, pues, el Señor era pues de todos los israelitas, ¿no? Como hoy en día, no, hermanos, pues nuestro Señor es Jesucristo, nuestro Señor tiene señorío sobre nosotros, Él manda y nosotros obedecemos. El mar, dice, lo vio y huyó. Eso es lo que hemos visto, que el mar se abrió. El Jordán se volvió atrás. ¿Recuerdan ustedes para cruzar el Jordán? Los sacerdotes al cruzar, hermanos, el río, eso sí es un milagro tremendo, hermanos, así como el mar que se abrió, detuvo pues no su cauce, entonces se detuvo y quedó pues todo así en seco, hermanos, para que pasen por el río. Y todo el pueblo pasó el río en seco, ¿no? Los montes saltaron como carneros, dice, los collados como corderitos. Hermanos, ante la presencia de Dios temblaba toda la tierra, literalmente, hermanos, ¿no? Así como carneritos saltaban los montes, cerritos pequeños, los collados. No, montes eran cerros altos, ¿no? Los collados son los cerritos pequeños, ¿no? Como corderitos, como que saltaban. Pero todo eso también simbólicamente tiene pues su significado, ¿no, hermano?
¿Qué tuviste? Pregunta, dice, ¿no? ¿Qué tuviste, Omar? Dice, ¿no? ¿Qué tuviste, Omar, que huiste, ¿no? Ante el paso, ¿no? Del pueblo de Israel por el Mar Rojo, entonces se abrió, pues, ¿no? Como ahí dice, ¿qué tuviste, Omar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste que te volviste atrás, dice, es así, se secó, o no se secó el río, no, se detuvo, pues, el río, hermanos, el cauce del río. Imagínate que el río se detiene. Pues eso solamente es, pues, el poder de Dios que puede hacer eso, hermanos. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderito, ¿no? A la presencia de Jehová, hermanos, ahí está la respuesta. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, hermanos. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, ¿no? Ya hemos comentado esto, ¿no? Como la peña de ahí era como un manante, ¿no? Simplemente porque Dios decía que salga agua de la piedra, pues salía agua de la piedra como un manante. Y en fuente de aguas de roca, pues, hermanos. Y el símbolo, ¿no? De la roca es nuestro Señor Jesús. Bueno, y aquí viene el comentario, hermanos. En Salmo 114 se describe poéticamente la liberación, la maravillosa liberación de los hijos de Dios de la esclavitud de Egipto. A lo largo, hermanos, de todo el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento, la liberación de Egipto es considerada, hermanos, para nosotros un símbolo del poder de Dios para salvar a su pueblo. Así que, hermanos, estamos nosotros también en el Éxodo y aquí también se está manifestándose, hermanos, en nuestro Éxodo el poder, pues, salvador de Dios. Él nos está llevando como el águila, ¿no? Lleva sus polluelos en sus alas, o como la gallina protege, así nos está llevando, pues, a sus hijos, a la iglesia, hermanos, el Señor. Ahora estamos en el Éxodo. Pablo, en estos versículos, hermanos de Corintios, hace exactamente eso. Al considerar, hermanos, toda la historia real como una metáfora. Esa palabrita, ¿no? Como una metáfora. Se hace una comparación, ¿no es cierto? Utiliza imágenes y todo para hacernos entender las cosas. El poder de Dios, ¿no? Cómo Dios libera, cómo está haciendo también con nosotros ahora. Un símbolo, hermanos. Eso es. Entonces, lo que hemos leído son símbolos también, ¿no? De la salvación en Jesucristo, hermanos. Salmo 114 también, hermanos, describe la liberación divina mediante, ¿qué cosa, hermanos? La soberanía de Dios. La soberanía, soberano Dios, ¿no? Lo máximo es nuestro Dios, hermanos, soberano. Como que Él es creador sobre los poderes de la naturaleza, pues, hermanos. ¿Quién puede, no? A ver, ¿qué científico? A ver, dígame, a ver, diga. O, ¿quién puede, con qué persona, no? ¿Qué hombre sabio de esta tierra puede decir al río, digamos, a un río que pueda haber, digamos, al río Amazonas, digamos, ya detente ahí, detente, ya no, tu causa que se detenga, y te hace caso y se detiene, pues. Tú podrías hacer eso, nadie puede hacer eso, solamente Dios, el creador, el más soberano, que Él puede decir eso, y así se secó, pues, el río Jordán. No es que se secó, se detuvo el agua, ¿no? Atrás, se detuvo, hermanos. Entonces, ahí está la soberanía de Dios, ¿no? Como creador sobre los poderes de la naturaleza, que fue la manera en que salvó, pues, a su pueblo en el Éxodo, hermanos. Y hoy en día también cualquier dificultad que se presente, hermanos, ahí está nuestro Dios, confianza en Dios, hermanos. El mar, el río Jordán, los montes y las colinas nos presentan poéticamente los poderes naturales. Y los humanos también, hermanos, que se oponían a Israel en su camino hacia la tierra prometida. Como dice ahí, hermanos, pues Deuteronomios 1:44, ¿no? A ver si tienes Biblia, hermano. Aquí yo estoy intentando también buscar aquí. Deuteronomios 1:44 dice así, pero salió, dice, a vuestro encuentro el amorreo, dice, el amorreo había. Esos amorreos, pues, eran también, ¿no? Ahí
no, gente, ¿no? Que descendientes, ¿no? De los, de Los, Sem, los originarios cananeos, o sea, los de, originarios, ¿verdad? Así como los incas eran originarios, pero o sea, no, los invasores. Yo lo veo pues, a los hebreos invasores, ¿no? Pero a la voluntad de Dios, pues. bueno, en este caso, hermanos, nosotros no podemos jactarnos de ninguna manera, no, que vamos a entrar en la Canaán celestial, no, estamos yendo allí, vamos a entrar allí, y nosotros no podemos jactarnos de que gracias a nuestra capacidad, a nuestro poder, estamos entrando allí, no. La honra y la gloria, no, a la soberanía de Dios, al poder de Dios, la misericordia de Dios, Él es el que va a permitir que estemos allí. Y la Canaán terrenal, como Dios es el dueño del universo, de esta tierra, y Dios juzga, entonces Dios es el que le está dando al pueblo hebreo la Canaán terrenal. Está votando a esa gente que ya pues es juzgada por Dios por su pecado y ahí lo está ubicando. Entonces Dios es soberano, nadie le puede cuestionar a Dios. Entonces Dios le está poniendo al pueblo hebreo israelita en la Canaán. El asunto era confiar plenamente. Inicialmente solamente confiaba Josué y Caleb, pero ya la gente que no confió murió en el desierto, ¿no? Durante 40 años, la nueva generación con Josué entró porque ellos sí confiaron, ¿no? Entonces, eso hay que entender, hermanos, ¿no? Acá Dios es el que maneja, ¿no? No son la gente, ¿no? Los israelitas, los hebreos, o no somos nosotros los que por nuestra capacidad vamos a entrar en la Canaán celestial, sino es Dios el que nos está, confiemos en Él, Él está dirigiéndonos a su pueblo. Entonces el enemigo pone dificultades por acá y por allá, no hay problema, cualquier dificultad que ponga, ¿no? Pero nosotros con la fe seguimos adelante, ¿no? Es Dios Ajá, quien hace o y sea, la deshace. lección nos está Ujú. queriendo decir esta mañana que nosotros estamos bajo el control de un soberano, de un creador, ¿no? Que hace, ¿no? Lo justo, lo necesario, porque ¿qué busca en su pueblo? Que le adoren, que le sigan, que confíen, pero los cananeos ya pues dejaron de, no, ya no había esa o sea, ya han decidido no ser, pues, no seguir, no adorar a Dios, no reconocer que Él, o sea, todo eso ya negaron, entonces les llegó la hora, pues, les llegó la hora. Y seguramente nosotros también así estamos como los israelitas acá en el desierto, pero va a llegar el día en que vamos a llegar a Canaán, hermano. Amén, amén. Así es, hermano. Y justamente ahí de Deuteronomio 1:44 dice, pero salió a vuestro encuentro el amorreo. O sea, el enemigo siempre pone obstáculos. En este caso, a los amorreos. ¿Quiénes eran estos amorreos? Eran también semitas, los hijos de Sem, recuerdan de Noé, Sem, entonces los semitas, incluido ahí, dentro de los semitas había muchos otros pueblos más. También estaba el pueblo hebreo ahí, pero ese pueblo hebreo pues fue escogido por el Señor. Entonces ahí los amorreos, los cananeos también estaban ahí. Entonces, ellos pues no se oponen, ¿no? Es la dificultad que hay, ¿no? Que habitaba, dice, en el monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Orma. Entonces ahí pues son los que salen y derrotaron, ¿no? Ahí al pueblo, de alguna manera al pueblo de Dios, por la falta de fe que tenía el pueblo de Dios, pues. Y bueno, eso, obstáculos siempre habrá, hermanos. Y si nosotros no perdemos la fe, nos va a dar el triunfo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Siempre vencedores, hermanos. Si nos falta la fe, ahí es donde fracasamos, hermanos, pues somos destruidos, ¿no? Josué 3:14 al 17, ahí también dice, ¿no? Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, eso es lo que comentamos ya, para cruzar ya a Jericó, iban a entrar, cruzando el Jordán, entre los sacerdotes cargando, ¿no? El arca del pacto, pues ahí pasan el río
ahí pisan el agua y empieza a detenerse el agua, hermanos, y en seco. Ahí se paran los sacerdotes delante del pueblo, dice la Biblia, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse pues por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba, hermanos, se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, dice que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar Salado, se acabaron, pues, ¿no? El agua ya no corría, pues, hermanos, se detuvo, ¿no? Y fueron divididas, pues así, hermanos, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, hermanos, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Bueno, hermanos, estamos aquí viendo el poder, la soberanía de Dios, el poder que tiene Dios en este éxodo que el Señor está llevándonos, como llevó también al pueblo de Israel, de igual manera nosotros también, hermanos. Así que confianza en Dios. Sin embargo, dice aquí, Dios es soberano sobre todos ellos. Por cierto, para muchos de los hijos de Dios, de todos los tiempos y los lugares, el camino hacia Jerusalén celestial, hermanos, está pues plagado de peligros, hermanos. ¿Acaso no hay peligros en tu vida, hermanos? Entonces hay que confiar en Dios y como si nada, tengo que pasar todos los peligros, hermanos, confiados en el Señor. Pues. Los salmos los animan pues a mirar más allá de las colinas hacia el Creador del cielo y de la tierra. Nuestro ojo no debe concentrarnos, mirarnos a nosotros, no, hermanos, ni tampoco mirar las cosas aquí, los poderes de esta tierra, no. A veces uno está ahí confiando en un político, en una autoridad, ahí me dará trabajo él o esto, aquello, bueno, tantas cosas, ¿no? Cuando nuestro ojo debería estar mirando al Todopoderoso, pues que es nuestro Señor, nuestro Señor. ¿Qué cosa, qué le falta al Señor? Si Él controla todo, la naturaleza, todo. Entonces, a Él hay que mirar, por eso el Salmo también dice, ¿no? Que miremos más allá de las colinas al Creador del cielo y de la tierra, hermanos, como dice el Salmo 121:1. Así dice pues ese Salmo, hermanos, les leo, hemos estudiado esto. Alzaré mis ojos, dice, ¿no? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Justamente, pues, Dios que está en el cielo. De Él viene nuestro socorro, ¿no? El espíritu, hermanos, de este Salmo 114 que estamos estudiando, queda pues plasmado en el hecho de que Jesús, hermanos, calmó la tormenta del mar. Es Jesús el que estaba dirigiendo al pueblo y es Jesús el que nos está dirigiendo a nosotros, hermanos. Y proclamó que la iglesia no tiene nada que temer porque Él ha vencido al mundo. ¿Dónde dice eso, hermanos? Ahí está en la palabra del Señor, hermanos, en Mateo 8. Ahí dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, dice que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El Señor Jesús tranquilo, durmiendo en el barco, y vienen pues las olas grandes, hermano, la tempestad cubría ya la barca, ¿no? Ya lo estaba tragando, digamos, el mar al barquito. Pero el Señor Jesús tranquilo dormía, dice la Biblia, ¿no? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, pues Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos. Y él les dijo, ¿no? Tranquilo el Señor, ¿no? ¿Por qué teméis, dice, hombres de poca fe? Entonces el Señor Jesucristo levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y hermanos, y se hizo grande bonanza, tranquilidad. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, ¿qué dificultad puede haber, hermanos, en nuestro camino hacia la Canaán celestial? Ninguna, porque estamos con Jesús. Si estamos nosotros nomás con nuestra fuercita que no vamos a poder hacer nada, hermanos, nos vamos a estancar allí, ¿no? Dos hermanos, aquí el comentario dice, las grandes obras del Señor en favor de su pueblo deberían inspirar pues a toda la tierra a temblar ante su presencia.
Eso es lo que debería suceder, pues, hermanos, ¿no? Que debería haber un respeto, ¿no? A nuestro Señor. A la presencia de Jehová, dice, tiembla la tierra, y la presencia del Dios de Jacob. A la presencia del Dios de Jacob. Claro, si el Señor está presente, pues todo tiembla, pues, hermanos. El temblor, hermanos, debe entenderse como reconocimiento, hermanos, de quién es Dios, ¿no? Y por eso le adoramos, pues, ¿no? Porque es soberano. Más que como que sea terror, más que eso, hermanos, ¿no? Por eso la Biblia, hay otros pasajes donde menciona de eso. Adorad a Jehová, dice Salmo 96, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra, ¿no? Ese es el último mensaje, inclusive. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. En Salmo 99, hermanos, dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Hermanos, dice aquí, con Dios de su parte, los creyentes no tienen nada que temer. Si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Pues no. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Y aquí me parece que es la última pregunta, hermanos, para despedirnos. ¿Cuáles son algunos de los peligros espirituales a los que nos enfrentamos como creyentes? Entonces, a ver si alguien puede decir, ¿qué peligro estamos enfrentando, hermanos, como creyentes? ¿Y cómo podemos aprender a apoyarnos en el poder del Señor? ¿Y cómo podemos aprender a apoyarnos en el poder, hermanos, en el poder aquí del Señor? Para cuidarnos, pues, de no sucumbir a estos peligros que son tan reales para nosotros ahora como lo fueron para el salmista. A ver, alguien que quiera responder para terminar el estudio de nuestra lección. ¿Cuáles son esos peligros espirituales que ahorita, en este instante, estamos enfrentando, hermanos, en este día, de repente, hermanos, en estos días, ¿no? Y dice aquí, ¿cómo podemos, pues, aprender? Dice, apoyarnos en el poder del Señor. ¿Cómo nos apoyamos en el poder del Señor para no sucumbir, pues, hermanos, en estos peligros que son tan reales, hermanos, ¿no? Para nosotros ahora como lo fueron para los salmistas. No sé si alguien quiere dar respuesta a esa pregunta. De repente alguien puede decir, estamos enfrentando en este día tales peligros, hermanos, tal peligro. No sé si alguien que está aquí en la sala está viendo un peligro y cómo enfrentamos pues ese peligro. Sí, hermano Marcelino, a ver. Hay varias cosas que en la lección nos recuerda, ¿no? El pueblo israelita es de parte de Dios es la joya preciosa para él, aunque se rebelaron igual, los perdonó, igual los limpió, igual. Bueno, hizo milagros a la salida y también milagros en la entrada hacia Canaán terrenal. Y nosotros igualmente, al inicio de nuestra carrera cristiana, hay milagros. Dios nos ayuda a dejar tanta enmarañada del enemigo nos ha tenido en la penumbra, en la oscuridad del pecado. Nos libertó con milagros portentosos. Y en el camino igualmente está obrando milagros en nuestra vida, en el desierto. Pero vamos a llegar con milagros también. ¿Cómo que el agua que bajaba de arriba se detuvo? Es una cosa sobrenatural. Y en el tiempo del fin va a haber persecución, va a haber mucho, pero Dios obrará milagros a favor de su pueblo. Si el Canaán terrenal fue prometido por Dios y a su pueblo lo llevó y ellos entraron, ha sido una realidad. ¿Por qué tenemos que dudar nosotros en la Canaán celestial? ¿Cómo será? ¿O estarán engañando? No, es una realidad palpable. Ahora se dijo también de que los amorreos, los jerjeseos, todos aquellos, parece que eran de la tribu de Canaán, porque
Los cananeos también eran los hijos de Cam, pero los semitas eran el pueblo israelita. Bueno, hay que estudiar un poquito más. ¿A dónde vamos a ir nosotros? Vamos a ir al cielo. Y en el cielo, los originarios, ¿quiénes eran? Los ángeles caídos. Son millones y millones de ángeles que se rebelaron contra él. Ese vacío que está en el cielo, ese es lo que Dios quiere repoblarlo, el cielo con los hijos de Dios, que creó los descendientes de Adán. Bueno, por lo menos eso es lo que nos está informando la palabra de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que seguir cada día aprendiendo más. El Señor nos bendiga. Muy bien, hermanos, muy bien. Hermanos, yo escuché o vi, ¿no? Un video por el WhatsApp, que siempre que tenemos, ¿no? Nuestro WhatsApp ahí, ¿no? Del grupo, así, o de las iglesias, tengo algunos. Y entonces decían, ¿no? De que están viniendo, o sea, a diferentes lugares, algunos hermanos o pastores, trayendo mensajes, ¿no? Que de repente no están basados en la palabra de Dios, ¿no? Hay que tener cuidado. Lo que el enemigo pretende, hermanos, es que atacar a la iglesia de afuera. El enemigo de afuera, hermanos, nosotros identificamos rápido, ¿no? No puede hacer nada, nada, nada. El enemigo que se mete dentro de la iglesia, o sea, a través de pastores o hermanos, ellos son los que pueden hacer dudar a la hermandad, deshacer, destruir la iglesia. Es que el enemigo se mete dentro de la iglesia, hermano. Y entonces, pues, yo escuchaba, veía, ¿no? Lo que dice un pastor, otro pastor, no sé lo que están diciendo, ¿no? Y yo llego a una conclusión, hermanos, ¿no? Es que este pueblo de Dios, la iglesia, hermanos, está siendo dirigido no por un pastor, no por, sí, un líder humano, ¿no? No. Los pastores, así como nosotros, somos seres humanos, nada más, pues no. O bien Dios nos utiliza, o bien el enemigo nos utiliza. Entonces no tenemos que confiar en personas, no, en líderes humanos, no. Entonces, el que está dirigiendo es pues el Señor Jesucristo, el pueblo de Dios. Y la base para guiarnos por este camino a la Canaán celestial es la Biblia. Un escrito está la palabra de Dios, ¿no? Entonces, uno y otros dicen una y otra cosa, hermanos. Y si no está, pues en base a la Biblia, hermanos, es que el enemigo lo está utilizando. Y para que nosotros nos demos cuenta de ello, tenemos que conocer, pues, siempre la palabra de. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios, ¿no? Confiar. Y debemos tener esa confianza, como un niño tiene confianza en su Padre. Jesús es nuestro Padre, bueno, nuestro Señor, quien nos está guiándonos. Y confiemos en su palabra. No confiemos en personas, en lo que diga un pastor, un hermano, o lo que yo pueda decir, o comentar, o cualquier hermano que está en esta sala también. No. Hay que confiar en lo que está escrito, en lo que dice la palabra de Dios. Quien guía a su pueblo es el Señor. Hermano, Y no tener miedo tampoco, hermanos. No, esto es importantísimo, hermanos, porque si no se ajusta a lo que dicen las personas, que de repente puede, como dicen, ¿no? Habrán profetas en estos últimos días, pero el profeta verdadero pues tiene que estar, lo que dice tiene que estar sustentado con un escrito está. Y si no está escrito en la Biblia, entonces dicen, yo pienso así, o dice el pastor tal, dice así, así, así. Nos vamos a guiar por lo que dicen las personas, o por lo que yo he soñado, he pensado, y no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, hermanos, pues eso está pues mal, está mal. Entonces, Siempre hermano, el escrito está. resumen, ajá, en resumen, eso es lo que nos quiere enseñar la lección esta mañana, ¿no? Que tenemos un guía, tenemos un voluntad que hace, ¿no? Su trabajo, que es guiarnos. ¿Y quién es? El creador, el soberano. El título de la lección, ¿qué dice, hermano, esta mañana? A ver, hermanos, ¿qué dice?
Ahí está, estoy yendo al título, hermanos, ahí está. ¿Qué dice ahí, hermano? Ahí está, puedes dar lectura. Defensor y libertador. Eso Ajá. es nuestro Señor, ¿no? Entonces, acá en la tierra también, pues, algunos nos ponemos de libertadores, de defensores, nos ponemos también, ¿no? Claro, no Ajá. está de más, es que podemos ser así, pero así como dices, escrito está, según el escrito está, y si no está eso, somos falsos libertadores, falsos defensores, hermano. Muy bien, hermanos, sí, pues entonces siempre como escrito está, hermanos, ¿Alguna escrito cosa? está. Sí, hermanita, sí. Eh, bueno, hablábamos la pregunta que usted hacía abajo acerca de los peligros espirituales. eh, y bueno, siempre tendemos a mirar hacia afuera. Nos cuesta mucho mirar hacia adentro. Y sí, claro, o sea, claramente todos esos peligros de los cuales hablábamos, es cierto, de que tenemos que estar viendo, el espíritu está y todo, pero a veces el mayor peligro está dentro de nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros mayores enemigos. Nuestra falta de fe, o sea, dinamitamos la fe nosotros cuando desconfiamos, cuando no tenemos certeza de todas las promesas que el Señor nos hace. Creo que a mí una de las oraciones que más repito es, Señor, líbrame de mí misma, porque yo soy falta de fe, porque yo soy pecadora, porque yo soy desobediente, porque eh, tantas cosas, ¿cierto? Recordemos que el enemigo intenta meterse por cualquier lado en nuestro corazón, por ocupar el lugar que debe ocupar el Espíritu Santo, las avenidas del alma, ¿cierto? Que claramente son un peligro, pero cuando ya están dentro nuestro, debemos pedir ayuda al Señor. Él nos puede defender y salvar de nosotros mismos, de esos pecados acariciados que tenemos y que no queremos soltar, de aquellos pecados que a veces ni siquiera eh, pensamos que tenemos, pero están allí y nos están haciendo caer una y otra vez. Entonces, claramente sí, hay pecados de fuera, cierto que el enemigo va a tratar de atacarnos de una u otra forma, con personas, con doctrina, con lo que sea, pero también está cierto ese peligro aquí dentro del corazón cuando todavía hay espíritus inmundos morando allí en nuestro corazón y ocupando el lugar que debe ocupar el Espíritu Santo. Muy bien, hermana. Gracias, hermana. Sí, pues, hermanos, nosotros de repente estamos llenando nuestra cabeza, nuestro corazón con cosas que el internet o la televisión nos presenta. Hay muchas cosas y eso, pues, ya sabemos que inconscientemente nos dirige, ¿no?, por un camino y el camino equivocado. Bueno, Creo justo, que el contemplamiento de la palabra del Señor, creo que eso debe llenar nuestra mente y corazón de esa pureza, esa santidad, ¿no?, en Cristo Jesús. Entonces podamos hacer las cosas bien, o sea, o cuando uno analiza las cosas personalmente, ¿no? Pero yo estaba haciendo mención, estaba viendo que hay peligros que el enemigo ataca, o sea, dentro de la iglesia surgen, ¿no?, pastores o hermanos que empiezan a hablar cosas que no están en base a la palabra de Dios. Empiezan a fijar fechas, van hablando cosas, levantando el espíritu de profecía y todo eso, pero no está pues en la Biblia, ¿no? Entonces ese es el peligro, ¿no? Y te empiezan a hacer dudar. Entonces llegan esas fechas que fijan, no viene el Señor Jesucristo y el chasco que viene y una decepción porque la Biblia dice nadie sabe respecto a la fecha, ¿no?, de la venida del Señor Jesucristo. Pero hay muchos hermanitos que están siendo engañados en ese aspecto, ¿no? Van es una conversión emocional, están buscando emoción o por temor que ya se preparen. No, hoy debemos estar preparados como si fuera hoy día, el último día de nuestra vida para el encuentro con el Señor. Si no estamos preparados hoy día, entonces probablemente pues estemos así a todos los días de nuestra vida y estemos completamente perdidos. Hoy es el día, hermanos,
de arreglar cuentas con Dios y estar preparados, como que hoy día va a venir el Señor Jesús. Y así todos los días debemos estar preparados. No emocionalmente, que aquí fijan fecha o que he soñado, que me ha avisado Dios, esto, aquello que contradice la palabra del Señor, hermanos. Entonces, eso, por eso tenemos que confiar en el Señor, pues en un escrito está, como el Señor Jesús como humano dijo eso, ¿no? El diablo le atacó y el Señor se defendió con un escrito está, le dice, ¿no? Y así es como vamos a vencer, hermanos, ¿no? Hay que defender. No confiemos en personas, hermanos, no miremos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de... No, entonces seríamos carnales nomás, ¿no? ¿En quién estamos confiando? ¿En Dios o en personas? O en pastores, ¿no? Entonces, hermanos, eso es importante, eso es lo que está haciendo el peligro que está viendo hoy en día yo, no que está pasando en algunos lugares. Bueno, hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Ya, hermano, pero antes el último comentario. De acuerdo a lo que usted dice, sí, pero sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de preocuparnos de la vida espiritual, porque el enemigo nos quiere convencer de que nosotros estamos total e irremediablemente perdidos, que el Señor no nos escucha. Hermanos, el Señor envió a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros y desde ahora en adelante tenemos acceso, ¿cierto? A raíz de una oración, ¿cierto? Al cielo el Señor nos escucha a todos. No pensemos que Dios no me escucha porque soy más o menos pecador. Si yo me arrodillo, el Señor me va a escuchar. Si yo me arrepiento, el Señor me va a perdonar. Oremos, hermanitos. Bendito Padre, Señor, santificado, glorificado sea tu nombre por siempre, mi Dios. Gracias, Padre, gracias por reunirnos aquí como hermanos, mi Señor, en la fe, para estudiar tu palabra, Señor. Queremos rogarte, Padre amado, que todo lo que aprendimos aquí, mi Señor, lo podamos guardar en nuestro corazón, que podamos entender que tú, Señor, que eres creador del cielo y la tierra, eres, tienes el poder para todo, Padre bendito, que tú puedes quitar cada pecado que tenemos en nuestro corazón, nos puedes ayudar, mi Señor, eh, a cambiar, nos puedes ayudar también con nuestro arrepentimiento, Padre bendito, cuando nos acercamos sinceramente a ti. Señor Santo, le queremos suplicar, que usted nos ayude, Padre Santo, a poner la confianza en usted, mi Señor, y no en las cosas que nosotros podamos hacer o en las cosas que el hombre puede hacer. Usted es todopoderoso, mi Señor, y no debemos temer de nada, porque así como usted ha librado a su pueblo antes, así lo sigue haciendo, mi Señor, entre sus hijos, dándonos vida, dándonos salud, mi Señor, dándonos el alimento espiritual que necesitamos para fortalecernos cada día, Señor. Padre bendito, no merecemos nada, estamos ciertos de eso, Padre, pero usted nos ama y confiamos en eso, mi Señor, en que usted nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que viniera a morir por nosotros y que gracias a Él nosotros tenemos nuevamente acceso al cielo, mi Señor. Gracias a Él usted nos ve distinto, mi Señor, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en que su sangre nos limpia, en que su sangre es redentora, mi Señor. Padre amado, eh, ayúdenos, mi Señor, a fortalecer nuestra fe. Ayúdenos, mi Señor, mediante esta fe, mi Señor, compartir con otros que usted viene pronto, mi Señor, a buscar a su pueblo para que se preparen también, mi Señor. Ayúdenos también a estar preparados, a estar firmes, Padre, para ese día bendito. Señor Santo, hasta ahora nos vamos a retirar para nuestros quehaceres, pero que queremos hacerlo en su compañía, Señor. Sea usted quien dirija nuestros pasos, mi Dios, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria a su nombre. Bendito y alabado sea mi Señor. Lo rogamos todo en el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.